Ahora sí, hoy es la segunda presentación del ciclo de webinar que llevará a cabo el doctor Víctor Castillejo, la charla sobre el ABC legal de los criptoactivos. Víctor es socio y miembro de la comisión directiva de la ONG. Actualmente Víctor lidera el área de la clínica de legales, es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías en Birkbeck, Universidad de Londres, está diplomado en Derecho Informático de la Universidad de Palermo y es autor de artículos en materia de derecho y criptoactivos. Bueno, muchas gracias, Mailén. Muchas gracias, obviamente, a la ONG por permitirme estar acá hoy y compartir un poquito de los escasos conocimientos que uno pueda tener sobre un tema que es realmente nuevo y que cambia todo el tiempo y que cambia absolutamente todos los días. Bueno, la idea de esta charla está destinada a todos aquellos que tengan criptoactivos o quieran empezar a comprar criptoactivos y de repente no entienden muy bien cuáles son las particularidades legales que implica los distintos tipos de criptoactivos, que se esté como adentrando en eso. Y bueno, por supuesto, digamos, al ser objetos que tienen un valor en el comercio, siempre lo primero es, bueno, es estas cosas pagan impuestos o no pagan impuestos. La charla anterior que dio Marcos Zócaro, seguramente tengan todas esas respuestas a esa primera pregunta inicial, que nada, que es muy importante saber, especialmente cuando en países como en Argentina, donde utilizamos este tipo de instrumentos como medidas de inversión alternativas para poder reservar el valor o el producto de nuestro trabajo. Y bueno, la idea de acá es tratar de brindar ese pantallazo inicial para que todos entendamos cuáles son esas perspectivas particulares legales o esas aristas que nosotros tenemos que tener en consideración para desarrollar nuestras operaciones o para desarrollar nuestras acciones en virtud de ese conocimiento, ¿no? Tratando de resolver los conflictos, en todo caso que no es como la panacea. Pero bueno, entonces empiezo. El ABC legal de los criptoactivos. La manera en la cual yo pienso la exposición, o la cual pensé la exposición, es básicamente haciéndonos las preguntas más frecuentes, ¿no? O sea, cuando uno es abogado y más o menos sabe del tema, cuáles son las preguntas que te suelen hacer las personas que te vienen a ver, o las personas que van a la clínica de legales, ¿no? Que tenemos en la ONG Vitud en Argentina. Y son varias, yo diría que estas son las preguntas en materia legal que no siempre se obtiene una respuesta suficiente, ¿no? La primera de ellas es si los criptoactivos son legales en Argentina, ¿no? No importa cuánto tiempo haya pasado desde la existencia del paper de Satoshi Nakamoto hasta el día de hoy, esa pregunta tarde o temprano le surge a cualquier profesional o le va a surgir también a cualquier persona que haya utilizado los criptoactivos en cualquier ámbito de su vida. Y la verdad que para responder esa pregunta es muy sencilla la respuesta, por lo menos en Argentina. En Argentina hay un artículo en nuestra Constitución Nacional que se llama el artículo 19, que presenta lo que es el famoso principio de reserva, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tanto no existe una ley que prohíba utilizar cualquier tipo de criptoactivo para conducir sus operaciones o realizar cualquier tipo de acción, entonces va a ser legal. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no está prohibido. Hay países en los que, por ejemplo, sí se ha prohibido, ¿no? Hay países donde se ha prohibido momentáneamente, como puede ser en India. Hay países donde, por ejemplo, en Bolivia se ha prohibido, lo cual eso tiene consecuencias jurídicas también prácticas que son bastante importantes. Es decir, si yo realizo una operación con criptoactivos y, supongamos, compro un servicio y pago con criptoactivos, pero utilizar criptoactivos para saldar bien esos servicios es ilegal, que vos le pagues con criptoactivos es lo mismo que nada, ¿no? Es decir, si la persona no te quiere proveer el servicio, no te lo va a proveer. Y no vas a poder hacer nada, no vas a poder activar todo el sistema jurisdiccional o todo el sistema a los jueces para que obliguen a aquella persona a la cual vos le realizaste ese pago que está prohibido, que te provea el servicio que te prometió. Pero en Argentina eso no pasa. Entonces, ¿qué significa que yo pueda utilizar criptoactivos en mi vida diaria? Que se pueden aceptar criptoactivos como medio de pago por bienes y servicios,
que los criptoactivos pueden ser objeto de relaciones jurídicas complejas, puede hacer contratos nominados en criptoactivos, puede hacer un contrato para la adquisición o la adquisición o la venta de un criptoactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda persona tiene derecho a comprar y o vender criptoactivos en las condiciones que se quieran. Y se tiene derecho a acceder a la justicia, ¿no? acceder a este sistema jurisdiccional para resolver cualquier acto o consecuencia dañosa que se derive de la utilización de algunos de estos criptoactivos, ¿no? Y acá hace falta adentrarnos en la próxima pregunta, que es ¿qué tipos de criptoactivos hay? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque básicamente no es lo mismo utilizar, y ahora vamos a ver las definiciones o las definiciones que a mí me gusta entender para entender todo el panorama de los criptoactivos. No es lo mismo utilizar una criptomoneda, ¿no? que un título valor instrumentado en un token, ¿no? O instrumentado en uno de estos registros descentralizados que existen en cualquiera de estas tecnologías. Entonces, ¿cuál es la primera diferenciación que yo quiero hacer? Y acá hago una salvedad, o hago un asterisco. Entiendan que para distintos profesionales las categorías van a ser distintas, ¿no? Dependiendo de donde cada uno ponga el foco, o donde cada uno quiera empezar a profundizar. En particular, a mí me sirve esta categorización que les hago en este cuadrito, porque me ayuda a mí, porque lo central, o lo que a mí me gusta diferenciar, es la funcionalidad o las características técnico-legales que tiene cada uno de estos instrumentos, ¿no? Que a veces son características legales, o sea, a veces son características legales y a veces son características más del orden económico, ¿no? Entonces, la primera diferenciación que a mí me gusta hacer es entre criptoactivo y criptomoneda. Y después vamos a ver cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un título valor, o el famoso security token, como se dice en los Estados Unidos, los tokens de utilidad y los famosos NFTs, que se pueden hacer en arte u otros, ¿no? Entonces, para adentrarnos un poquito en esa primera diferenciación de criptoactivos barra criptomonedas, a mi criterio, y esto es, por supuesto, opinión meramente personal, o sea, sepan que en Argentina existe esta resolución, que es la primera resolución o sí, la primera resolución, la primera norma que hace referencia específica a, eh, a un bien que puede ser similar a un criptoactivo, ¿no? Obviamente, en esta resolución, al ser la primera del año 2014, a lo que se referían con monedas virtuales es a lo que yo creo que se definía en ese entonces como criptomoneda, ¿no? Y ahora voy a ver que la definición de criptomoneda, a mi criterio, es la definición de moneda virtual que dice la resolución 300 del 2014. ¿Y cuál es esa definición? Es básicamente una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las tres funciones del dinero. La de constituir un medio de intercambio, una unidad de cuenta o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ninguna jurisdicción. Como les decía, tenemos esta definición que para mi criterio, lo que yo lo voy a utilizar de ahora en más, es lo que diferencia lo que es un criptoactivo, que es como un elemento categorizante superior, como pueden ver en la filmina anterior, que sería esta, un criptoactivo como un elemento categorizante superior, en el cual vamos a incluir todo el resto de criptoactivos que existen. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, diferencias, criptomonedas, y luego dentro de las criptomonedas vamos a tener dos tipos distintos. Las monedas estables, o las famosas stablecoins, y otras criptomonedas. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Porque las stablecoins a veces no, en la mayoría de los casos, suelen ser emitidas con un emisor, ¿no? Hay otros tipos de criptomonedas en los cuales no hay emisor. Entonces, ahí empezamos a hablar de las famosas DAOs o de las stablecoins algorítmicas que están respaldadas o están colateralizadas con otro tipo de criptoactivos. Pero dentro de las stablecoins, por lo general, las que más conocemos, como pueden ser como puede ser Tether, como pueden ser USDC, como puede ser BUSD, y todas estas otras stablecoins, ahí sí va a haber un emisor claro, y ese emisor es el que, en definitiva, va a estar colateralizando ese instrumento que va a reflejar o que busca reflejar el valor de
del bien que se está colateralizando, ¿no? En este caso sí, nosotros tenemos una stablecoin que busca simular el valor del dólar, ¿no? Y yo, empresa X, emito mi XUSD para él. Yo soy como un emisor importante y un emisor que va a tener obligaciones para con las personas que adquieren ese instrumento y también determinadas responsabilidades, ¿no? Porque en definitiva todos ustedes van a estar utilizando todos este tipo de cosas. Entonces, ¿qué otros tipos de criptoactivos hay? Bueno, los criptoactivos en general, como les decía, pueden ser esta representación digital de valor que busca cumplir con las tres funciones del dinero, o también pueden ser, y esta es una definición esta es una definición de un trabajo que se hizo en el Reino Unido en el año 2018, que a mí me gusta porque básicamente dice, puede ser una representación digital de valor que busca con las tres funciones del dinero, o una obligación de carácter contractual asegurada mediante criptografía a través de algún tipo de tecnología de contabilidad o tecnología de registro distribuido, y que puede ser transferida, guardada o intercambiada electrónicamente. Ejemplo de los criptoactivos pueden ser Bitcoin, Litecoin y otras criptomonedas, y aquellos que hayan sido emitidos a través de un ICO, o a la cual nos referimos usualmente como tokens, ¿no? Acuérdense que acá estamos hablando específicamente de esta segunda mitad del abanico de criptoactivos. En definitiva, si, por ejemplo, si estamos hablando de una obligación de carácter contractual, pueden existir criptoactivos circulando que en definitiva representan esa obligación contractual, ¿no? Que esa obligación contractual puede estar, puede estar fijada en los términos y condiciones de la plataforma de ese criptoactivo en particular, puede estar, eh, puede estar reflejada en algún contrato, digamos, en papel que existe en algún lado, que ustedes hayan suscrito para adquirir esos tokens. Eso suele suceder mucho en las, en los, en las initial coin offerings, en los ICOs, etcétera. Pero esta obligación de carácter contractual, como ustedes imaginarán, es verdaderamente amplia y puede incluir un montón de situaciones o un montón de cosas que, eh, que, bueno, son demasiado variadas. Ahora, entonces, ¿qué quiero que se queden ustedes con esta primera diferencia que yo hago entre criptomoneda y criptoactivo? Es que toda criptomoneda, propiamente dicha, ¿no? Criptomoneda que utiliza toda esta tecnología, registro distribuido, busca cumplir con las tres funciones del dinero, toda criptomoneda es un criptoactivo, pero no todo criptoactivo es una criptomoneda. Si se quedan con eso, yo hoy me voy contento. Entonces, dentro de ese abanico de criptoactivos, ¿qué pueden existir? Bueno, en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros tenemos, en nuestro país, digamos, nosotros tenemos nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se reflejan ciertas normas que regulan la circulación de algo que se llaman títulos valores, y también tenemos nuestra Ley de Mercado de Capitales, ¿no? Que hacen referencia a valores negociables que pueden ser efectivamente ofrecidos al público como medio de inversión, ¿no? Como medio de inversión. O para que aquellos emprendedores que necesitan adquirir fondos para realizar un proyecto determinado puedan acceder a estos mercados donde circulan estos valores negociables para poder, eh, digamos, obtener esos fondos, ¿no? Y lo que se ofrecen pueden ser bonos, pueden ser obligaciones de deuda, pueden ser muchas cosas, pero son estas obligaciones de carácter contractual. Y en ese sentido, nuestra parte general del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla específicamente acerca de los títulos valores, básicamente dice que un título valor es una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque hay criptoactivos que cuando uno los posee, uno no tiene hay que ver qué derecho se tiene cuando se posee ese criptoactivo. Cuando nosotros tenemos un Bitcoin, o la mayoría de las criptomonedas en general, no representan un derecho. O sea, yo no tengo un derecho a exigirle a nadie que haga algo. Se comportan como si fuera una cosa material, como si fuera un bien tangible. Es decir, que yo los puedo transferir de un lado para el otro. Pero hay otros criptoactivos que sí representan un derecho, es decir, la capacidad que tengo yo de exigirle a alguien que haga o deje de hacer algo en particular, ¿no? Es esta obligación incondicional e irrevocable de una prestación. Esto es lo que nos referimos con esta prestación, ¿no? Y que le otorgan a cada titular un derecho autónomo, es decir, que la persona que posee ese criptoactivo, que represente ese derecho, tiene un derecho autónomo que es, o sea, es propio, es suyo.
sujeto a lo previsto en el artículo 18-16, que básicamente habla de la autonomía, que quiere decir esto, que todas las defensas que pueda tener el que tiene un título o valor determinado pueden ser, sean oponibles nada más a la persona que lo posee, ¿no? O no, perdón, cualquier persona que quiera oponerse a ese derecho que implique, no puede utilizar las prohibiciones que habían de poseedores anteriores, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la fungibilidad, que no me quiero meter mucho, de la fungibilidad y de la necesidad de que estos títulos puedan ser transferidos en el comercio con la menor rigidez posible, porque si no, se empieza a volver muy complejo y no cumplen con su propósito, que es precisamente eh, distribuir fondos económicos de tal manera que sean lo más útiles a los desarrollos económicos que se quieran dar en una economía o en una economía dada, ¿no? Porque si yo de repente alguien me paga con, no sé, supongamos con un cheque, y digamos, la persona que recibe ese cheque no puede utilizar defensas que tendría contra el poseedor anterior, ¿no? El poseedor anterior de esa persona que tiene ese cheque. Porque, digamos, ya no lo tiene esa persona. Ya esa persona, digamos, ese derecho autónomo ya se transfirió y ya lo tiene la persona que lo tiene, básicamente. Entonces, lo otro que hay que tener cuidado es que debido a que la circulación de estos títulos valores que representan una prestación, que podrían ser instrumentados en una tecnología de registro distribuido, por lo tanto son un criptoactivo, pueden ser considerados valores negociables pueden ser considerados valores negociables o títulos valores que deberían registrarse ante la Comisión Nacional de Valores. ¿Pero por qué razón? Porque existe una ley, que es la Ley de Mercado de Capitales, que básicamente define qué títulos valores van a tener que ser registrados, qué información se le tiene que aportar a la autoridad regulatoria para que estos títulos valores puedan circular libremente en el comercio, y, eh, y bueno, básicamente eso, ¿no? Y de qué manera y este es como un gran problema que ha sucedido alrededor del mundo, porque hay como distintos criptoactivos o distintas definiciones. En el derecho anglosajón hay algo que se llama los securities, que básicamente es nuestra definición de título valor. Ahora, dentro de la ley de mercado de capitales de los Estados Unidos, existe un concepto que también nosotros lo tenemos, que es el concepto de contrato de inversión. Es decir, los títulos valores que no necesariamente cumplen con las condiciones básicas o con los términos generales de lo que es un título valor, pero que tienen características que con los que ellos tienen un examen que le hacen a cada uno de estos. Se me fue un poquito, ¿no? Hola, hola. ¿Se Sí, me sigue un escuchando? poquito. Ahora se escucha bien, pero se había cortado hace un segundito atrás. Bueno, perfecto, entonces no perdimos tanto. Lo importante es que este test que ellos tienen para definir si un título o valor determinado cumple o no cumple con estos requisitos se llama el test de Howey. ¿Qué es el test de Howey? Es básicamente tres condiciones que tiene que cumplir lo que se está estudiando para poder determinar si eso no es un valor negociable que debería estar registrado de acuerdo a las leyes de mercado de capitales determinadas. Y lo interesante es que esta definición de contrato de inversión también nosotros la tenemos en nuestra ley local, y lo que es importante también es que ya hay antecedentes donde estamos viendo a fiscales, ¿no? Por ejemplo en el Fuero Penal Económico, que están utilizando el test de Howey para tratar de incorporar ahí instrumentos que a primera vista quizás no cumplen con los requisitos del título de valor que nosotros ordinariamente conocemos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Es básicamente que sea una inversión en dinero, en un emprendimiento en común, con una perspectiva de ganancia, y que el esfuerzo dependa solamente de un tercero, ¿no? Si se cumplen esos cuatro requisitos, entonces seguramente aplique el Howey Test, y probablemente sea un valor negociable que, si es ofrecido al público, debería ser registrado ante las autoridades correspondientes, que en este caso sería el CNB, ¿no? Después, se diferencia generalmente en los títulos valores de los tokens de utilidad, que a niveles prácticos no sé si en los sistemas continentales eso
carga demasiado peso, porque nosotros, digamos, si bien son similares las definiciones y nosotros tenemos el tema de contrato de inversión, lo cierto es que también hay muchísima jurisprudencia que nos permite a nosotros intuir que nuestra definición de título-valor quizás es diferente a la definición que ellos entienden de security, pero básicamente para que ustedes lo tengan presente, un token de utilidad son básicamente aquellos, es como una categoría residual, son básicamente aquellos que no cumplan con el test de Howey, y se suelen entender como aquellos tokens que brindan acceso a determinados productos y servicios en un ecosistema especialmente desarrollado para ello. Entonces pueden tener un precio en los mercados secundarios, pero ese precio, pero la posesión de ese bien te sirve precisamente para participar, para participar de ese mercado secundario o los distintos servicios que te ofrezcan eh, en aquel ecosistema específicamente desarrollado para eso. Piensen en esto como si fueran los tokens de SACOA, ¿no? Si ustedes cuando tienen SACOA y quieren jugar a los jueguitos, ustedes dan dinero en efectivo y les cargan la tarjetita, bueno, yo no sé si existe eso, antes te cargaban la tarjetita con la cantidad de pesos suficientes para ir a los jueguitos y jugar y subirte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería básicamente un token de utilidad y no un título de valor propiamente dicho. Pero, pero bueno, haciendo esas salvedades, podemos seguir. Y finalmente, el otro tipo de tokens que hay son los tokens de NFT. Y acá les meto el chivo en el sentido de que vayan a ver la charla que va a dar la doctora Echegoyen. Es una gran charla que va a hablar específicamente de esta otra categoría de criptoactivos que se ha hecho bastante popular últimamente, que se llaman los tokens no fungibles o los ONFTs, que básicamente son estos, es uno de estos tokens de los cuales estuvimos hablando, solo que no son fungibles. ¿Qué quiere decir que no son fungibles? Que no son confundibles entre ellos. Es decir, si yo te doy un NFT a vos, lo que yo quiero es que vos me devuelvas ese mismo NFT en el eventual caso que lo necesite. Ahora, si yo te doy una criptomoneda determinada, no me es útil a mí que me devuelvas exactamente la misma criptomoneda. Me es útil que yo tenga la capacidad de exigirte a vos que me devuelvas la misma cantidad y calidad, ¿no? Esa es como la gran primer diferencia entre lo que es un token no fungible y lo que es un token normal, un token fungible. Pueden existir NFTs que representan algo que es muy similar entre sí, que puedan eventualmente ser fungibles o que nosotros interpretemos que es fungible. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? Es cualquier billete que ustedes tienen en la billetera. Si ustedes se fijan en el billete tiene determinadas medidas de seguridad y tiene un numerito de serie. Ese número de serie ya deja de hacer que ese billete sea fungible. O sea, pasa a ser un token no fungible, porque ese billete es único, en un solo número de serie. Y él tiene esas medidas de seguridad que se asegura que él lo hace único. Ahora, nosotros, ¿cómo nos comportamos por ese billete? Como si fuera fungible, por eso podemos pagar con él, por eso podemos depositarlos en nuestra cuenta bancaria y nos va a aparecer el balance de esa cuenta bancaria, y por lo tanto, nosotros nos comportamos, a nosotros no nos interesa que nos devuelvan exactamente el mismo billete que nosotros depositamos, nos interesa que nos devuelvan la misma cantidad y calidad cuando nosotros lo requiramos. Esa es la gran diferencia entre NFTs y en particular, pero vayan a esta charla que va a estar súper interesante y divertida. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para saber si estoy ante una Profe, estafa? perdón, doctor Castillejo, perdón, antes que pase necesito hacerle una pregunta porque veo que vamos a pasar ya a otro tema, y es en relación Sí, a esta articulación que usted hacía entre el Código Civil Comercial y la Ley de Mercado de Capitales. Y bueno, y sí, entiendo yo que el carácter restrictivo que tiene la República Argentina a través de la CNB de qué puede cotizar o no puede cotizar, y cómo se maneja en paralelo el mercado cripto. Mi pregunta es la siguiente para ver si me quedó claro, y a lo mejor la formulo mal, de última corríjame. Básicamente, la República Argentina, fuera que hay una ley que aparentemente va a salir ahora sobre criptoactivos y demás, no lo regula pura y exclusivamente porque no tiene la capacidad para hacerlo. O sea, cada vez que hay un problema, lo va a resolver un juez en el caso concreto, aplicando el test de Howey, y punto. Digamos, porque a ver, fuera de toda esta diversidad que usted le explicó, Bárbara, y me parece genial cómo lo dividió para que se entienda bien,
vamos a lo más emblemático, ¿no? Que es Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum y demás. En realidad, es como que está permitido por la Constitución, pero en realidad no está autorizado por la CNB. Y No, no, claramente no. es... A ver, Constancio, creo que ellos No son sé si me datos. explico, no sé si me explico, profe, lo que quiero preguntarle, perdón. Sí, 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 sí. A ver, lo que hay que Bien. tratar lo que hay que tratar de diferenciar son las obligaciones legales como nosotros, como participantes de una sociedad y una comunidad, tenemos que respetar, como pueden ser porque, por ejemplo, pagar impuestos, ¿no? Nosotros pagamos impuestos porque existe una ley que si no pagas impuestos, el AFIP puede ver que che, loco, no pagaste tus impuestos, pagalos. Si no, ¿qué? Si no, vas preso, básicamente, ¿no? De la misma manera, nosotros, digamos, nuestra comunidad, en algún momento determinado, y esto me fue un poquito, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, sí, se estaba trabando justo cuando estás con la explicación. Ah, ah, bueno, pero creo que yo Ah, ahí volvió. hola. Ahí, se ¿Sigo? escucha. Sí, sí. Ok. Bien, entonces, si yo voy a emitir un título valor que de acuerdo a nuestra ley de mercado de capital, ¿Soy yo el que no escucha solamente o hay más? no, no, se me fue. Ahí Les volvió pido, Víctor. Vamos a hablar unos minutos mientras se conecta, pero ahí volvió, me parece. les pido mil disculpas, esto no debería pasar, pero bueno, nada, no sé qué le pasa al internet. Entonces, si nosotros tenemos estas responsabilidades que tenemos que cumplir para vivir en una sociedad civilizada, si la pregunta que te puedes hacer vos es, bueno, ¿por qué existen esas normas? Bueno, esas normas tienen una lógica interna que justifican su existencia. ¿Y cuál puede ser esa lógica interna? Que no circulen títulos valores emitidos así al tuntún que eventualmente puedan ser una estafa, ¿no? O si yo agarro y te hago un título valor que cumple con todos los requisitos para recibir inversores, para recibir fondos del público inversor, y no soy claro con lo que implica la posesión de ese título, entonces básicamente tengo una avenida muy ancha en la cual pueden empezar a surgir estafas, cuestiones piramidales, los famosos rug pull, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que técnicamente yo pueda utilizar la tecnología para emitir títulos valores sin necesidad de estar en ninguna jurisdicción particular, me permita hacer eso a nivel mundial, eso no significa que esté, uno, que esté bien moralmente hablando, y dos, que esté bien legalmente hablando. Y el hecho que nuestros reguladores no tengan la capacidad técnica para perseguir muchas de estas cosas que suceden, no significa que eso se deba hacer, ¿no? Y si yo soy una persona que quiere emitir un título de valor determinado o un título que cumple con los requisitos de títulos valores o de valores negociables que deben ser registrados ante la CNB y quiero adquirir fondos del público inversor argentino, lo que debería hacer es registrarlo ante el CNB, contratar a un abogado que sepa más o menos del tema, que vea cuáles son los requisitos de la CNB, que registre adecuadamente la plataforma y poder emitir ese valor negociable determinado. Ahora, el hecho que se pueda hacer sin eso no significa absolutamente nada. Y por eso yo diferencio lo que es un título de valor particular de lo que es una criptomoneda. Una criptomoneda no tiene ese requisito, porque en definitiva no está emitida por nadie, se utiliza para pagar bienes y servicios, tiene determinadas características que lo permiten tener una autonomía mucho mayor, una autonomía en la circulación mucho mayor que la que podría tener un título de valor determinado, ¿no? Entonces, sé que es extraño hablar en abstracto,
pero si nosotros, si hubiese puesto, no sé, algún ejemplo, hubiese estado bueno experimentarlo para entender cuál es la diferencia entre un valor negociable. Supongamos, y acá voy a hacer referencia a, por ejemplo, la criptomoneda Tether, ¿no? Los Tether, los USDT, que nosotros en el mundo cripto los usamos bastante. ¿Qué representa la posesión de Tether? ¿No? Supuestamente hay una entidad, que esa entidad se llama, no sé, Tether LLC en, supongamos, las Bahamas, que tiene una cuenta bancaria. Y en esa cuenta bancaria tienen todos los dólares que justifican la existencia de ese, de la paridad que va a tener ese token o ese instrumento. Ahora, lo que nosotros nos podríamos preguntar es si eso es realmente cierto. Y de hecho eso es lo que se han preguntado muchas personas alrededor del mundo, y por eso hoy en día a Tether en particular lo están viendo con mucho detalle, porque no saben si efectivamente esos dólares existen en esa cuenta bancaria. Han salido a decir que tienen respaldos en otros activos, pero esos otros activos tienen riesgos inherentes también a sí mismos, que podrían eventualmente hacer que esos Tethers en realidad no estén atados al dólar. ¿Y qué problemas puede traer eso? Puede traer, se llaman riesgos sistémicos a la estabilidad financiera. En el sentido, cuando tenés básicamente derechos que circulan en la economía, en estos instrumentos, pero que la gente no sabe qué es lo que están comprando. Y por eso es importante entender cuáles son esas diferencias conceptuales entre, por ejemplo, una criptomoneda o un título de valor o un utility token o un NFT en particular. Porque son cosas bueno, que a veces representan otra cosa, y esa representación hay que asegurarse de qué manera, ante un eventual problema, yo como persona que posee esos cripto, puedo recuperar algo de lo que yo invertí en un primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho eso pasa todo el tiempo, y no tengo los casos acá en particular, porque esta es charla de poco más de una hora, y no quiero tampoco aburrirlos a ustedes, pero es muy interesante, y bueno, si querés después profundizamos en la pregunta al final, ¿no? Entonces, entrábamos un poquito en esto, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien dice cuando alguien emite algo que dice que va a hacer una cosa que en realidad no es, ¿no? Podríamos estar ante una estafa. Entonces, ¿qué hago para saber si estoy ante una estafa? ¿Cómo me entero yo como usuario de criptomonedas si lo que estoy comprando es o no es una estafa, ¿no? Y lo cierto es que estafa tiene una definición particular en nuestro Código Penal. Es decir, la estafa está tipificada. Si alguien me estafa a mí, yo puedo denunciarlo ante las autoridades, y las autoridades deberían hacer todo lo posible para evitar que se cometa esa estafa, ¿no? Específicamente está nuestro artículo 172, luego hay varios artículos que van desmenuzando partes específicas de esa estafa, ¿no? Lo que les tiene que ser a ustedes relevante es que, bueno, básicamente es el que defraudara a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa, negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño, te defrauden. ¿Y qué implica que te defrauden? De hecho, el delito de estafa está dentro de la parte de delitos contra la propiedad, es decir, y te generen a ti algún daño a tu propiedad. ¿Y qué implica algún daño a tu propiedad? Es decir, si perdiste dinero, ¿no? O vos invertiste en algo que pensabas que era un negocio legítimo, y en definitiva nunca lo fue. Y sencillamente se quedaron con tu dinero que después vos querés recuperar y no podés. Ahora, ¿qué características se pueden tener en cuenta, ¿no? De vuelta, y acá no hay una manera 100% segura de darte cuenta si un proyecto en particular o si una inversión que vos estás haciendo va a ser una inversión en una estafa o no. Pero sí hay ciertas características que es importante que les levante una alarma, ¿no? Por lo general, a mí me gusta utilizar estas características. Cuando la promesa de ganancia es excesivamente alta, y con excesivamente alta me refiero a un 8% anual en dólares. Es decir, y yo sé que ustedes ahí me van a decir, bueno, pero si yo farmeo y stakeo en PancakeSwap y recibo un 15% mensual, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero de vuelta, eh, acuérdense que depende de qué es lo que estamos hablando. Si estamos hablando de una criptomoneda, ese es un bicho muy distinto a
otro tipo de promesas, a otro tipo de promesas de inversión. Y por supuesto también hasta cierto punto hay una cuestión de demanda y escasez, y esa es como una de las grandes promesas de los criptoactivos. La escasez a veces hace que los precios, que es un reflejo de un poquito de ese juego, de ese juego de la oferta y la demanda, suban por arriba. Y bueno, y entonces hay que, o sea, si ustedes le prometen una ganancia determinada por mucho tiempo, o sea, traten de hacer lo que hacen usualmente, revisar bien el proyecto, asegurarse que eventualmente existe, quiénes son los responsables, quiénes mantienen el repositorio de código, etcétera. Pero si les ofrecen más de un 8% anual en dólares, eso es muchísimo. Y deberían, por lo menos, que les levante una alerta para ir a revisar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo otro que, a mi criterio, deberían tener en cuenta es que la empresa o persona no se encuentre registrada en Argentina. Es decir, si es una persona que actúa, digamos, por ella misma sola y no mediante una sociedad debidamente registrada, que en el eventual caso que sea necesario que se registre ante una autoridad particular no se haya registrado, bien sea como ALIC o como cualquiera de esos agentes. Cuando te ejercen una presión innecesaria a efectos de no perder la oportunidad, es decir, te dicen invertí ahora, que es ahora y va a salir la moneda el mes que viene y vamos a encontrar un pozo de oro en, no sé, en cualquier lado. Bueno, ahí esa presión es completamente innecesaria, porque su dinero ustedes lo tienen, ustedes pueden invertir en algo que a ustedes les traiga tranquilidad. No es necesario perder una oportunidad, ¿no? Cuando te piden más dinero para retirar lo invertido o para gastos administrativos sobre los que nunca te advirtieron, de repente vos invertiste a un, a un 20% cada 15 días y de repente tenés muchísima plata y decís, bueno, la quiero retirar. Y ahí que te van a pedir, no, bueno, me tenés que dar un 10% de eso para gastos administrativos, entonces vos lo pagás en Bitcoin, por supuesto. Eh, y después te dicen, no, bueno, no se puede, ahora necesito un poco más, y así sucesivamente, así es. Así, o sea, ellos tienen absolutamente todo diseñado para que uno, cuando esté en esa estafa, dé más dinero. Cuando ustedes ven que eso sucede, no den más dinero. Traten de hablar con algún asesor, con alguien que sepa, etcétera, para tratar de definir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y luego, por lo general, esta es bastante clásica, y de hecho, fíjense que hasta está en el tipo penal determinado, aparentando bienes, crédito, comisión, es decir, aquel que aparenta, que ostenta, que es un gran empresario, que se mueve con gente de Hollywood o lo que sea, bueno, ahí ya hay que levantar muchísimas alarmas, especialmente si es alguien que uno no conoce la historia, ¿no? Aparece de la noche a la mañana, ¿no? Y cuando la ganancia dependa exclusivamente de lo que haga un tercero, ¿no? O sea, uno dice, bueno, a ver, hay muchos negocios, muchas inversiones, yo a veces quiero invertir y que el otro se haga cargo, sí, pero las inversiones siempre implican cierta responsabilidad. Y me refiero a eso, cuando te dicen, no, no, vos dejame a mí, vos dame la plata a mí y yo hago todo por vos. Cuando escuchan eso, también les debería levantar una alarma. Y cuando se dan todas, salgan corriendo para otro lado. Eso sí les puedo decir. Y cuando no se sabe muy bien de qué es lo que se trata el negocio. Si te dicen, no, voy a hacer un proyecto de minería en no sé dónde, de minería, digamos, física, y voy a emitir tokens respaldados en oro, hablé con un cuando es como muy loco, bueno, o muy loco o muy bueno, probablemente sea demasiado bueno, demasiado loco para ser verdad, ¿no? Las cosas hay que tenerlas muy presentes. Entonces, en el mundo cripto hay muchísimas, y por eso desde la clínica de legales de la ONG Bitcoin en Argentina siempre solicitamos que tengan mucho cuidado, pero la mayor cantidad se dan de la manera. Las famosas rug pool que utilizan esta invertí ahora, que te vamos a dar tokens a un precio inferior al que va a tener en el mercado, etcétera. Y cuando uno invierte y está esperando que el negocio salga al aire en algún momento, desaparecen de un día para el otro y toda la gente pierde su dinero. De estas hay todo el tiempo y hay que tener mucho cuidado, y porque en definitiva los que invierten en eso están apostando a algo que es completamente inexistente y está desde el principio se sabe que eso va a ser así. Los esquemas Ponzi o piramidales son un poquito más complejos. ¿Por qué razón? Porque los que invierten primero, por lo general, reciben un montón de plata al principio.
Pero después, para poder recibir esa plata, se les exige que hagan otra cosa, que metan a otras personas en el negocio, ¿no? Y entonces, ¿cómo se le pagan a los primeros inversores? Con lo que entra de las otras, de las otras personas nuevas que están entrando al negocio. Y así sucesivamente va creciendo la pirámide hasta que llega un punto que es completamente, y el punto es muy bajito, creo que son, si cada persona, o sea, son como 6 niveles y ya se destruye todo el proyecto porque no hay más gente en el mundo para poder, para que siga este esquema piramidal o este esquema, etcétera. Entonces, y por lo general estos son los tipos de negocios donde empiezan a tener como, bueno, vos dame más dinero para poder yo darte lo que tengo a tu nombre, ¿no? Esto te prometieron un 20% de renta cada 10 días y ellos primero te van a decir, no, 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 pero reinvertilo, que vas a tener un 20% sobre todo eso, ¿no? Y no solo reinvertirlo, sino que pone más plata, y uno va y pone más plata, y uno ve cómo el numerito sigue subiendo, pero en realidad lo que están haciendo es agarrando tu plata y dándosela a otro, que ese otro va a buscar a otra persona, y así sucesivamente hasta que el modelo de negocio no da nunca más, y se queda mucha gente sin plata, y otra gente se va a vivir a las Islas Bahamas o a algún paraíso, en alguna isla, en algún lado, y vende la pesca y la recolección y de pedir cosas por Amazon. Pero hay muchos casos de esos también. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de minerías en la nube, tokens de utilidad que te dicen el proyecto este es este, y luego buscas inversores. Bueno, y luego los tradicionales, que nosotros ya los conocemos, que existen hace mucho tiempo, ¿no? Todos estos aparatitos de belleza y todo ese tipo de cosas suelen ser esquemas piramidales que se apalancan del famoso multilevel marketing, ¿no? Eh, pero bueno, nada. Y luego estafas propiamente dichas, o sea, gente que directamente te miente para que vos le des tu dinero. Y después desaparecen o te dicen, no, bueno, después te devuelvo, lo que sea, etc. ¿Y cuáles son las dificultades con este tipo de estafas, a mi criterio? Es difícil saber quién es el responsable de todo el esquema, o sea, llega un momento que cuando se profundiza tanto es muy difícil llegar a quien lo organizó, pero a veces se llega, y por eso es necesario hacer las denuncias rápidas una vez que alguien se entera que es una víctima de estafa. Es difícil probar el dolo, es decir, es difícil probar, o sea, para la víctima es muy difícil demostrar que la persona que lo está estafando realmente sabía que lo estaba estafando, porque de vuelta eso se relaciona un poco con la anterior, es decir, es tan difícil saber cuál es el esquema de responsabilidad que los de abajo quizás piensan que está en el modelo de negocios completamente legítimo cuando no lo es, entonces digamos, eso también es un gran problema. Por lo general, quien te convence que te sumes a ese proyecto es una persona, es un familiar, es un amigo que no veías hace mucho tiempo, es alguien que te manda un mensaje en Twitter, Instagram o Facebook que te dice, che, no quieres ser tu propio jefe, como no quieres ser tu propio jefe, yo sé que vos estabas, que querías, no sé qué. Se aprovechan de ese ímpetu que tienen las personas de salir adelante en su vida con ese tipo de modelos de negocios. Entonces, es difícil también denunciar a un familiar o denunciar a alguien que uno conoce, especialmente si esa persona no sabe si efectivamente sabía o no sabía. Y luego lo otro que también es muy difícil para la gente es que se siente mal consigo mismo. Y algo que les quiero dejar a ustedes hoy es, si ustedes son víctimas de esta estafa, sepan que puede ser cualquier persona víctima de esta estafa. ¿Y por qué razón? Porque hay gente que se dedica a eso, son profesionales del engaño. Es gente que sabe qué botones tocar en las personas para que éstas les den su dinero. Y en ese sentido es muy importante que sean conscientes de eso, no son tontos, uy, no, me habían dicho, no, debería haberlo sabido, nada de eso. O sea, pueden caer usted como puedo caer yo el día de mañana y no me doy cuenta. ¿Por qué razón? Porque están todas estas dificultades. Es muy difícil hasta cierto punto determinar cuál es un negocio legítimo de cuál no lo es. Pero sí es cierto que hay ciertas alarmas que deberían por lo menos a uno ponerlos en una situación más pasiva, de decir, bueno, quizás no debería ir por acá, ¿no? Y luego lo otro es que si es difícil hasta las víctimas, es mucho más difícil para un juez diferenciar si el daño es derivado de un mero riesgo asumido del negocio, es decir, si yo invertí en un negocio que yo creía que iba a salir para adelante, que una actividad que una estafa propiamente dicha, ¿no? ¿Por qué razón? Especialmente con las criptomonedas, porque siempre no pierdas esta oportunidad,
O sea, invertí en esta criptomoneda en particular, que yo después te voy a pagar una cuestión. No te lo presentan como un modelo de negocio particular. El tema es que como víctima vos tenés que probar que efectivamente te estaban engañando, y eso es muy difícil. Y para el juez y para el fiscal también es muy difícil. Entonces, pero, bueno, nada, ahora vamos a ver qué hago en el eventual caso de que sea víctima de esa estafa, ¿no? Lo primero que hay que hacer, si uno descubre que fue víctima de una estafa o un hackeo, es hacer la denuncia ante la policía, fiscalía especializada y o juzgado. ¿Por qué razón? Primero, qué es lo que se tiene qué es lo que se tiene que hacer en esa denuncia. Primero, es completamente gratuita, lo pueden hacer con un abogado, pero es completamente gratuita, y lo que permiten al hacer la denuncia es básicamente que se aceiten los procedimientos internos de nuestro sistema jurisdiccional para poder hacer frente a todas estas nuevas estafas o hackeos que están ocurriendo constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la denuncia? Absolutamente todo lo que te ocurrió en detalle. ¿No? Y con todas las pruebas que ustedes tengan. Si ustedes tienen WhatsApp, si ustedes tienen correos electrónicos, si ustedes tienen todo ese tipo de situaciones, lo tienen que meter ahí y lo tienen que acompañar a la denuncia. Y esto le va a permitir a las autoridades, al sistema jurisdiccional, primero, investigar bien el delito y determinar por su propia cuenta si se está o no ante una estafa que ellos tienen que investigar. Ahora, los criptoactivos son toda una cuestión novedosa, lo que estoy viendo con los juzgados es que ellos suelen ser un poquito más pasivos, ¿no? Entonces estas denuncias no suelen llegar hasta el final. Es importante hacerlo, ¿eh? Pero no suelen llegar hasta una condena o una investigación importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, básicamente porque así como es difícil para nosotros determinar o darle respuesta a todo este tipo de cosas, también va a ser difícil para el sistema jurisdiccional. Entonces es importante también, si se puede, asesorarse con un letrado especializado en el tema, que sepa por lo menos y que analice si correspondería o no querellar la causa, ofrecer medios de prueba determinados, porque no solo la denuncia es importante para conseguir, primero para acreditar que efectivamente fue una estafa, o que fue un hackeo, o que fue lo que haya sucedido, sino que también existe lo que se llama la acción civil, ¿no? Que la acción civil es lo que te permite encontrar el que es civilmente responsable de lo que te ocurrió a vos, ¿no? En ese sentido, para poder recuperar lo que se perdió, a través de, bien sea a través de un acuerdo entre partes, es decir, que vos puedes acordar que te dé en cripto, o que te dé, que venda el auto y te lo dé, ¿no? Lo terminás ejecutando, le terminás liquidando el auto, la casa, o lo que sea, para que te devuelva lo que te robó, etcétera, 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 ¿no? Lo otro, lo que les decía, no sentirse mal consigo mismo. Los victimarios son profesionales, saben lo que están haciendo, y les puede pasar a ustedes, como me puede pasar a mí, como le puede pasar a cualquiera que está al lado, y no es necesario sentirse mal. Hay que hacer la denuncia y actuar rápido y presentar todas las pruebas con las que se dispongan lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque los criptoactivos, como sabemos, se transmiten a través de Internet de manera casi instantánea. Entonces, el resultado del ilícito, de la estafa, del hackeo, etcétera, puede dispersarse de manera muy rápida. Y por eso es necesario hacer la denuncia apenas te enterás de que estás siendo estafado, o inclusive si estás siendo estafado en el momento y que te están siguiendo estafando. Toda la información que tengan, nombres, ubicaciones, todo eso hay que presentarlo en la denuncia para tratar de recuperar algo del dinero que uno invirtió. Y en la clínica legales de la ONG Bitcoin en Argentina se sorprenderían muchísimo de la cantidad de plata que la gente invierte en estafas, o en estafas piramidales, o que pierden en hackeos, ¿no? En hackeos de intermediarios. Entonces es necesario hacer estas cosas rápido, acompañados de un profesional que efectivamente sepa, que sepa a quién pedirle información, porque sepan que los intermediarios tienen mucha información acerca de las personas que utilizan sus servicios, y entonces es necesario tener a alguien que los acompañe para poder querellar la causa y recuperar algo de lo perdido en el caso que se pueda, ¿no? Entonces, esos serían como los efectos penales, ¿no? O sea, eso es lo que... Pero civilmente hablando, si se quiere, para lo que les decía hace un ratito, para recuperar los fondos es preciso accionar rápido, o sea, rápido. ¿Te ocurre hacer las cosas para tratar de determinar a dónde fueron a parar esos criptoactivos, para tratar de poder recuperarlos? Y sepan que en el mundo hay casos donde se han recuperado siempre que se actúe rápido. Se pueden hacer embargos en las cuentas de intermediarios, para tratar de
evitar que los fondos relacionados con el ilícito que te ocurrió se muevan, y eso es una herramienta muy útil, especialmente gracias a la cadena de bloques, que es completamente transparente, y uno puede saber hacia dónde van a parar los fondos, y por lo general los fondos van a parar a focos de liquidez, lo que se llaman focos de liquidez, que son las personas a las cuales ellos pueden vender los fondos robados, los fondos estafados, por dinero fiduciario, ¿no? Si los venden P2P es más difícil, pero hay que ver si fue a través de una plataforma. En fin, hay que analizarlo muy bien con el abogado especializado que sepa estas cosas y que sepa más o menos cómo poder recuperar ese dinero. Para poder dar con la identidad de las personas responsables del ilícito es necesario pedir información a intermediarios, o no es necesario, pero es posible que sea necesario pedir información a intermediarios, y se puede ejercer esta acción siempre que esté la acción penal pendiente, y si no hay acción penal, de manera directa contra el civilmente responsable. Es decir, si ustedes no quieren meterse en el tema de la acción penal, cosa que yo recomiendo muchísimo, no solo porque se pueden ayudar ustedes a encontrar bien qué es lo que sucedió, sino que pueden ayudar a otras personas que gracias a eso se va a aprender, se aprende sobre eso, ¿no? Sino que también pueden actuar de manera directa contra el civilmente responsable en el caso que lo conozcan. Si de repente quien los estafó es un primo lejano, y ustedes saben que él los estafó y ustedes saben que él tiene los bitcoins, pueden ir contra él directamente y tratar de recuperarlo, ¿no? En realidad estoy hablando de estafa, pero me refiero a cuestiones, qué sé yo, incumplimientos contractuales, ese tipo de situaciones. eh, pero bueno, de vuelta, todos estos activos hay que actuar rápido para tratar de recuperarlos rápidamente. Lo otro, ¿qué pasa si tengo problemas con algún BAS? ¿No? Que por lo general eso sucede si me hackean. Con un BAS, yo siempre me refiero a, es la definición de Virtual Asset Services Providers, ¿no? Es la definición que da el GAFI a todos los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? De monedas virtuales, de criptoactivos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un problema con alguno de ellos? Si de repente mando una orden de depósito y no se deposita la plata, o no me quieren devolver mi dinero, o lo que sea. Esto es nada más a título ejemplificativo, ¿no? Bueno, básicamente estos VAS tienen dos grandes regímenes de responsabilidad. Está el régimen de responsabilidad civil y el régimen de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que los VAS, los exchanges, etcétera, tienen determinadas obligaciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas obligaciones? Por ejemplo, el lado civil, respetar, en el caso que haya un consumidor de por medio, es decir, todos nosotros que utilizamos plataformas somos consumidores, tenemos determinados derechos a que se nos trate de una manera particular, a que se nos provea la información adecuada, a que no se nos exponga a riesgos innecesariamente altos, y un montón de cuestiones. Y después en materia penal, si de repente alguien lista, por ejemplo, un token que sea un título valor, eso puede implicar una oferta pública irregular, algo que el consumidor compre, que al ser una oferta pública, al ser una oferta pública irregular y se me genera a mí un daño por haber adquirido un título valor que debía haber sido registrado y que ahora no van a poder cumplir con sus obligaciones, etcétera. Eso puede ser también un ilícito por parte del exchange. Si hay intermediación financiera no autorizada, si existe la prevención, si digamos, no se previene de manera adecuada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la proliferación de... Pero bueno, eso en particular forma más parte de las autoridades regulatorias queriendo tener un sistema económico eh, relativamente tranquilo para evitar que se generen daños innecesarios, o para evitar que aquellas personas que nos estafaron o nos hackearon puedan poner en circulación esos bienes como si fueran bienes completamente legítimos y puedan comprar casas y autos, etc. Para tratar de evitar que el mal no pague, ¿no? Obviamente, sí, digamos, el sistema financiero en general todavía tiene un montón de loopholes donde eso sigue sucediendo, pero al ser los criptoactivos de vuelta, como estos objetos que pueden circular a través de Internet muy rápido y tienen ciertas particularidades, pueden eventualmente, dependiendo del criptoactivo, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que hay criptoactivos que no se están usando para eso y hay otros que quizás se podrían estar usando para eso. Y tampoco es la norma, ¿no? Pero sí es necesario cumplir con esas reglas. Y algo de lo cual no se suele hablar mucho, que es el régimen de defensa de la competencia, ¿no? ¿Qué implica eso? Insider trading, ¿no? Que de repente
la gente que forma parte del mercado no esté siendo lo suficientemente transparente en la manera en la cual se hacen los precios, o bueno, haciendo distintas lo que se llaman actos anticompetitivos, ¿no? Que hay muchísimos, y la verdad de enumerarlos acá, pero es una cuestión muy interesante, de lo cual tenemos que tener que estar pendientes, especialmente porque nosotros siempre tenemos nuestro intermediario favorito, y ese intermediario tiene mucha información acerca de cómo cómo se mueve el mercado, ¿no? Y por supuesto, como nuestras autoridades regulatorias no tienen manera de entender qué es lo que está sucediendo todavía, y acá por eso hay que tener mucho cuidado, es necesario tener cuidado con eso, ¿no? El régimen de responsabilidad. Entonces, ¿cómo es un reclamo contra un intermediario? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Primero, lo primero que tienen que hacer, y esto lo hago, digamos, hay básicamente dos caminos. Uno, y todo comienza haciendo el reclamo al intermediario. Si ustedes no le reclaman al intermediario, no van a salir no van a ir a ningún lado. O sea, primero tienen que ir al intermediario y decirle, che, me pasó esto. ¿Qué pasó? El intermediario les dará sus razones, y si ustedes no están contentos, básicamente se les abren dos caminos. Uno se llama conciliación previa en las relaciones de consumo, es decir, si ustedes son un consumidor y se les ocurrió un daño en la utilización de otros intermediarios, ustedes tienen el derecho de ir por la vía de conciliación previa en las relaciones de consumo. Para eso no se necesita abogado, y el reclamo tiene que ser inferior a 55 salarios mínimos, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ustedes tienen un reclamo de 10.000 pesos con un intermediario, vayan y digan, y no están contentos con la respuesta que les dieron que les dio el intermediario, o el intermediario tarda mucho en darles la respuesta, pueden ir por la vía conciliatoria, que es completamente gratuita, no se necesita abogados, y básicamente se trata de resolver ahí, en el caso que ustedes entiendan que tienen razón, ¿no? Para eso también es muy importante leer los términos y condiciones de la plataforma, asegurarse cuáles son los derechos y obligaciones a los cuales asumieron, pero tengan en cuenta que si ustedes son consumidores, hay muchas de las cosas que van a estar en esos términos y condiciones que suelen ser anulables, se dice, es que eventualmente podrían ser consideradas nulas. Entonces, la otra alternativa es ir por la vía de mediación prejudicial, que esto es ya cuando estamos hablando de un monto bastante más interesante. Que la mediación prejudicial sí es con abogado, y ahí, bueno, tendrás que acordar los honorarios con tu letrado, y no hay máximo que puedas reclamar. Entonces, en la mediación judicial hay muchos reclamos dependiendo del derecho que uno cree que puede. Pero lo que es interesante con esto es que, así como tenemos problemas, como nuestras autoridades regulatorias tienen problemas porque no se hacen las denuncias de estafa y todo este tipo de situaciones, los intermediarios a veces también generan daños a los usuarios, y es necesario que esos usuarios hagan sus reclamos, porque eso es lo que permite que los intermediarios cambien. Y si de repente entienden que, bueno, sí, yo debería hacer esto de manera distinta, porque sepan que los daños no los hacen a propósito, ¿no? O sea, es gente que tiene su negocio y quiere salir adelante. Entonces, pero si es necesario, si nadie les dice, che, estás haciendo esto mal, o che, me generó esto un daño, nadie los va a hacer responsables de eso, y ellos no van a cambiar. Entonces, para que todos nos favorezcamos de toda de todo el mercado, es necesario hacer también esos reclamos, es necesario, dependiendo, en el caso que sean reclamos legítimos. Si no son legítimos, obviamente no, eso es un delito, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender? La diferencia entre el mercado tradicional, o sea, el mercado financiero tradicional y el mercado cripto, a mí me gusta dibujarlo de esa manera. Que hay un mercado, ¿no? Que por lo general es como, por ejemplo, hay un mercado, el mercado de valores, el Merval, el famoso Merval, que por lo general tiene ciertos requisitos, una sociedad anónima, etc. Y dentro de ese Merval hay distintos agentes del mercado, gente autorizada a participar de ese mercado, que son profesionales. Y nosotros como inversores, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a un agente del mercado y participamos de ese mercado. O sea, le decimos a nuestro agente, che, comprá, vendé, o lo que sea, ¿no? Y después, digamos, cubriendo todo eso, hay una autoridad regulatoria que efectivamente audita que el mercado esté funcionando de la manera adecuada. En el mercado cripto es más sálvese quien pueda. Y en ese sentido, los inversores, nosotros, los usuarios, participamos de manera directa en ese mercado. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mayores responsabilidades por parte de nosotros, y que el mercado también puede estar asumiendo ciertas responsabilidades que también son importantes que las tengan en consideración.
Pero si nosotros como usuarios no solicitamos que las cosas funcionen como deberían, entonces los mercados no van a cambiar, en el sentido que no se van a ir profesionalizando y se van a seguir generando daños. Y hay a veces que, si no se hacen ciertas cosas, se pueden generar riesgos sistémicos, a que ocurran cosas que no deberían haber ocurrido desde un principio. Entonces, por eso les digo que siempre es importante, no importa si es poquito, si es mucho, hagan el reclamo para que las cosas cambien. Y que lo van a encontrar y van a encontrar respuestas del otro lado. No quieren generarle daños a los usuarios. Pero bueno, es necesario que se hagan esos reclamos. Recomendaciones propias que haría yo al operar con intermediarios. Es preferible operar con VAS registrados en Argentina. Y acá seguro que van a salir 50 comentarios. Bueno, pero informan a la FIP y no sé qué. A ver, primero y principal, por ley nosotros tenemos que, si alguien no quiere cumplir con la ley y no quiere pagar impuestos, yo lo entiendo, hagan lo que quieran y no hay ningún problema. O sea, eso en particular está prohibido, yo no lo recomendaría. O sea, si hoy no te pasa nada, eso no significa que en un futuro no te pueda pasar algo, a no ser que estés que hayas contado muy bien los plazos de prescripción y las cosas, etcétera. Yo trataría de ser lo más cumplidor posible. eh, y si de repente no estás de acuerdo con una norma, bueno, litigala. Si no querés pagar una cantidad inconmensurable de impuestos, y te parece que el impuesto a las ganancias para las monedas digitales es inconstitucional, como me parece a mí, yo quizás lo haría, ¿no? De recomendación, si alguien quiere, acá tiene un amigo que podemos intentar. Pero bueno, lo podemos intentar, eso no quiere decir que lo vamos a ganar, probablemente no. Pero nada, son como ensayos, digamos, acciones judiciales que se pueden hacer, que por lo general no se hacen, precisamente porque hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo, hay mucha descentralización, y la gente cree que no se puede hacer nada. No, se pueden hacer muchas cosas. Y especialmente si nosotros queremos que la sociedad sea de determinada manera, como nosotros creamos que deba suceder. Por ejemplo, hace poquito se pidió la inconstitucionalidad del nuevo impuesto de débitos y créditos a la compra y venta de criptomonedas. Son ese tipo de cosas que hay que hacer, especialmente cuando no estamos de acuerdo con alguna norma, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros no cumplamos con las normas. O sea, obviamente, como abogado, como profesional, como contador, como todas estas cosas, siempre te vamos a decir: cumplir con las normas, pagar impuestos. Y en ese orden de ideas, ¿por qué es beneficiable operar con intermediarios registrados en Argentina? Porque tenés a alguien a quien reclamar, porque tenés una dirección, podés ir a tocarle la puerta a alguien, podés ir a notificarlo de la conciliación, podés ir a notificarlo de la mediación prejudicial, con la menor cantidad de problemas posibles. Entonces, es necesario eso. Es necesario también leer detenidamente los términos y condiciones para saber bien qué responsabilidades y derechos se están asumiendo, y usar todas las medidas de seguridad que te pongan a disposición. Si ustedes no tienen doble factor de autentificación, password managers, y no están repitiendo contraseñas, y todo este tipo de situaciones, están haciendo algo mal. Esto es como tener, o sea, no sé cómo decirlo, son sus cosas, y si ustedes las dejan expuestas de esa manera y no tienen las medidas de seguridad, no están utilizando las medidas de seguridad que se les ponen a su disposición, es muy problemático. Es muy problemático. Entonces es necesario también utilizar estas cosas. Y ante cualquier duda, contactarse con un abogado especializado o con un profesional en la materia, para que les ayude a ustedes a entender cuáles son esas responsabilidades que puedan tener estos intermediarios, que puedan no tener estos intermediarios, etc. La otra pregunta: ¿qué es la tokenización? Y acá me parece que ya voy a ir cerrando. ¿Qué es la tokenización de activos? Bueno, que cae, o sea, es como una pregunta muy amplia, ¿no? Pero en definitiva es cuando nosotros tomamos un bien material y tratamos de representarlo mediante esta tecnología de registro distribuido en un token. Eso es lo que en un token o en un criptoactivo, ¿no? Esto es lo que nosotros comúnmente entendemos como tokenización de activos. Entonces, la tokenización de activos es el proceso mediante el cual se logra que un criptoactivo represente un activo subyacente en determinadas condiciones previamente pactadas, ¿no? Por ejemplo de tokenización. Yo tengo un bien inmueble que se encuentra en registro en una propiedad y lo quiero tokenizar vendiéndolo, ¿no? Entonces, usualmente, ¿cómo pensamos? O sea, ¿cómo piensa la persona? Si yo tengo un token, soy dueño, soy condómino del bien inmueble. No. Ese bien inmueble está registrado en un registro de propiedad, ¿no? Que va a estar a nombre de alguien. ¿Cómo se suele tokenizar un inmueble? ¿No? Hay un vehículo, lo que se llaman vehículos societarios, hay un vehículo societario de por medio, ¿no? Que a veces
tienen distintos nombres, ¿no? Puede ser un Special Purpose Vehicle, em, con una actividad muy restringida, específicamente diseñada para la adquisición de ese, para la adquisición de ese bien, fideicomisos, otra personalidad jurídica. Pero hay una persona jurídica por medio que va a ser el titular en el registro de propiedad de ese bien, y lo que se va a terminar tokenizando a través de la tecnología de registro distribuido es la participación en el vehículo. ¿Qué implica la participación en el vehículo? Es la acción, es la cuota parte de participación, es el certificado de depósito de lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese token es lo que va a utilizar el inversor para transferir, vender u obtener la renta que represente la posesión de ese token, ¿no? Y ahora, ¿de qué manera, o sea, cómo se conecta el token con la participación? Derechos contractuales. Ahí van a haber contratos que pueden ser contratos electrónicos, todo depende del mecanismo que se utilice para, por ejemplo, entrar en ese negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es más o menos el modelo de tokenización de un bien físico, o sea, y puede ser un bien registrable como puede ser cualquier otro bien. Si no es un bien registrable, si alguien te dice, mira, tengo una tonelada de oro que quiero tokenizar, bueno, ¿dónde está esa tonelada de oro? Yo puedo ir a revisar que efectivamente exista. ¿Cómo me aseguro yo que esa tonelada de oro es lo que se está tokenizando con el vehículo societario? Etcétera, etcétera. Son todas esas preguntas que no se debería hacer. Entonces, la otra gran pregunta es ¿por qué los intermediarios me piden mi información? Básicamente para evitar el lavado de activos. O sea, nosotros no, ¿por qué existen las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? Para que la gente que comete ilícitos no se beneficie de ello. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo cometo un ilícito y tengo plata y la quiero gastar en cosas que no la pueda gastar, que la gente o la manera en la cual yo puedo utilizar ese dinero sea lo más limitada posible. Entonces, para eso existen sujetos obligados, de los cuales los intermediarios no son sujetos obligados, pero no obstante lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente para evitar que suceda el lavado de activos. ¿Y qué te van a pedir? Datos de tu persona, conozca a su cliente, o sea, nombre y apellido, domicilio, DNI, copia de tu DNI, etc. Y documentación que acredite el origen de los fondos que vos estás invirtiendo en el caso que vayas a invertir, ¿no? Ahora, si de repente se les abre, si de repente se abre una cuenta y esa cuenta recibe 100 bitcoins, obviamente te van a preguntar, che, ¿de dónde salieron esos 100 bitcoins? ¿Y por qué está bien que te lo pregunten? Porque esos 100 bitcoins pueden eventualmente venir de un ilícito, ¿no? Porque es mucha plata, etcétera, y si ellos te transfieren dinero en blanco, ¿no? A tu cuenta bancaria por la venta de esos 100 bitcoins, entonces probablemente estén, sin saberlo, participando de un esquema de lavado de activos. Entonces, por eso es necesario preguntarte de dónde sacaste ese dinero. Ahora, eso no quiere decir que los intermediarios no tengan responsabilidad sobre esa información, ¿sí? Y de hecho en Argentina, que no sucede en todos los países, pero en Argentina tenemos una ley muy vieja de protección de datos personales que establece específicamente de qué manera se tienen que resguardar esos datos. Y se establece a quién se los pueden compartir y a quién no se los pueden compartir, ¿no? Entonces, y ahí hay como un montón de sutilezas que hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se comparte información con distintos organismos del Estado. Hay veces que organismos del Estado creen que pueden pedir lo que sea, y eso no es del todo cierto. De hecho, hay límites, pero bueno, nada, son más debates dogmáticos o teóricos que otra cosa. Pero bueno, nada, les agradezco, les pido mil disculpas por las interrupciones que hemos tenido, y a los que se quedaron hasta ahora, también completamente abierto a las preguntas. Bueno, Víctor, te leo unas últimas preguntas que habían puesto acá en el chat. Una de esas decía qué posibilidades hay para recuperar los Bitcoin que fueron a parar a una cold wallet tras una estafa. Bueno, a ver, sí, primero y principal hay que saber quién te estafó, ¿no? O sea, para poder saber quién te estafó, vas a tener que ir a buscar la información a donde esté.
Si no tenés información acerca de quién te estafó, y de vuelta, y ahí no es siempre blockchain, ¿no? O sea, si por ejemplo vos recibiste un mensaje y alguien te estafó por un mensaje de teléfono, ese teléfono probablemente esté registrado bajo un proveedor de servicio de telecomunicaciones. Ese proveedor de servicio de telecomunicaciones probablemente tenga un titular de cuenta. Ese titular de cuenta quizás es la persona que efectivamente, y si no lo es, bueno, entonces tenés que ir buscando distintas avenidas de investigación. Obviamente, si los fondos, a ver, pero la pregunta en realidad pasa, bueno, pero ¿qué pasa si lo tiene en una billetera fría? Bueno, si sabés quién es la persona, y podés determinar que efectivamente se cometió el ilícito y te estafó vos y le estafó un montón de gente, vos vas a estar querellando la causa, le vas a estar diciendo al juez, che, juez, esta persona con este número de teléfono, que es la persona que me habló a mí, yo me junté con él una vez, está viviendo en esta casa. Por favor, pateale la cuenta y secuestrale todos los 3 orpones. Y eso es lo que va a terminar sucediendo en el eventual caso que se pueda hacer de manera correcta y que el juez entienda que se están respetando todas las garantías de los imputados o de los investigados de la comisión de algún ilícito particular. Esa es la única manera. Pero es lo mismo, si vos tenés un bolso lleno de dinero, y es un bolso lleno de dinero de un boquete que le hiciste al Banco Río en el año 2000, bueno, probablemente no sepas dónde está, o sea, digamos, como víctima de eso, no sé dónde está. Ahora, podés utilizar distintos métodos de investigación para determinar con un grado de probabilidad lo suficientemente alto que eso se encuentre en algún lugar físico determinado. Y entonces, de esa misma manera, vas a hacer lo mismo en el caso que sea cripto. Ahora, si es una billetera en Sudáfrica, bueno, obviamente ahí se complejiza el tema y va a depender de la cantidad de dinero que se perdió. Si se robaron 100 millones de dólares, me subo yo mismo en el jet privado y voy a buscar los fondos de Sudáfrica con todos los exhortos necesarios para ayudarme a utilizar el sistema represivo del Estado para ir a perseguir la comisión de ese ilícito o lo que sea, ¿no? O sea, depende. El andamiaje jurídico se arma, pero sí, o sea, se puede. Bien, muchas gracias. Y te dejo una más con respecto a esto de la tokenización de bienes que venías hablando ahora lo último. Acá Leandro preguntó si realmente es implementable y en la práctica es posible tokenizar bienes registrables hoy en día en Argentina. A ver, sí, de hecho hay gente que lo ha hecho, pero de vuelta. A ver, ¿es posible? Sí, es posible. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el sentido de, si es un bien registrable, bueno, ¿a nombre de quién está el bien registrable? Si está a nombre de la... Supongamos que es una SA. Si yo tengo una empresa SA que tiene no sé, Freire 1100, ¿no? Freire 1100 SA, yo constituyo Freire 1100 SA, que va a ser la titular registral del bien inmueble determinado. Freire SA va a emitir, no sé, 100 acciones de 10 pesos. Esas 100 acciones de 10 pesos, yo voy a hacer un contrato individual con cada uno de los accionistas, en los cuales, en realidad no es un contrato individual, sino sencillamente un contrato bastante sencillo, que ellos van a tener que firmar electrónicamente o no. De vuelta, todo ese andamiaje lo tiene que hacer, digamos, las cuestiones privadas, ¿no? Pero en definitiva es hacer contratos electrónicos que representen, que digan que esta acción, que las acciones de esta sociedad van a representar las acciones. ¿Cómo se dicen? Se llama Purchase Agreement. Stock Perdóname, Purchase Víctor, Agreement. No, sí, justo te interrumpo 2 segundos. Yo soy el que hizo la pregunta, soy Leandro, y mi duda está sí, relacionada con la normativa que exige, digamos, para cuestiones registrables, por ejemplo, de bienes inmuebles, que sea sí. mediante escritura pública. ¿Cómo jugás con eso en el sentido jurídico? No, bueno, pero por esto que te estoy diciendo, a ver, el titular registral siempre va a La ser la sociedad, sociedad bien. la sociedad. O sea, vos lo que estás repartiendo van a ser las acciones tokenizadas o las cuotapartes tokenizadas. En realidad, los tokens eh, son representaciones digitales de las acciones o de las cuotapartes, etc. ¿Y cómo vas a hacer eso? Ese es el andamiaje jurídico que tenés que hacer vía contratos, obligaciones, Y la o última, sencillamente decir, sí. no te molesto más, ¿qué sentido tendría tokenizar una propiedad desde el punto de vista práctico? A ver, yo utilicé propiedad para entender bien cómo es conceptualmente una tokenización determinada.
cuál es el sentido práctico, se lo dará la práctica en general. O sea, yo honestamente... Quizás tenías experiencia en esto y podías ilustrarnos un poco a No, todos. no, la verdad no tengo experiencia en eso. Pero si hay alguien que esté acá presente con nosotros, que tiene experiencia en eso, lo puede decir completamente con tranquilidad y eso me nutre a mí para después, cuando alguien como Leandro me haga esa pregunta, poder contestarla con ese ejemplo. Bien, muchas gracias y disculpa la interrupción. No, no pasa nada. A ver. Hay una última de Verónica que dice que cómo Ujú. funciona el derecho sucesorio en las wallets, que es un tema bastante discutido, de que si los herederos no tienen la clave, si es posible la transmisión de esos criptoactivos. A ver. ¿Cómo se con las wallets? Si los herederos no tienen la clave, ¿es posible la transmisión de esos criptoactivos? Sí, a ver. Depende. Mentira, yo dije sí, pero la respuesta es depende. Si la clave privada la tiene alguien más allá de los herederos, entonces sí se puede recuperar. Si la clave privada no la tienen los herederos, no. A no ser que hayan hecho, no sé, un smart contract que automatice la transmisión. Pero ¿cómo funciona el derecho sucesorio? Yo, Víctor Castillejo, tengo mis bienes, ¿no? Parte de los bienes pueden ser criptoactivos, y si yo me muero el día de mañana, ¿cómo van a acceder mis herederos a esos criptoactivos que yo tenía, que ahora son parte de ellos y parte del fisco? Bueno, básicamente es a través del proceso sucesorio. Entonces, ¿qué van a hacer mis herederos? Se van a presentar ante un juez y van a decir, señor juez, Víctor Castillejo se murió. Muy bien. Y el señor juez, o sea, Villiquen, ¿no? El señor juez le va a preguntar, muy bien, ¿qué bienes tenía Víctor Castillejo? Bueno, Víctor tenía un Bitcoin, un perro y un auto. Bueno, muy bien. Ustedes automáticamente ahora, yo los declaro que son herederos, porque ellos van a haber hecho las cosas bien y no se van a ver peleados y van a poder ir ante el juez. Somos todos los hijos de Víctor, todos los hijos que existen, hijos, ellos van a ir con esos jueces, después les va a decir, ok, muy bien, ustedes son los herederos, y ahora con esa cuestión, eso y si no hay un testamento donde yo haya dejado instrucciones detalladas de manera tal para que ellos puedan recuperar esos criptos que se perdieron debido a mi fallecimiento, entonces ellos con eso van a poder ir a los intermediarios, en el caso que esas criptos estén en un intermediario, es decir, el señor intermediario, esta cuenta que tiene a nombre de Víctor Castillejo falleció, acá está su fallecimiento, y ahora nosotros somos los titulares de esa cuenta porque somos los herederos legalmente, con capacidad legal para poder hacer uso de esos criptoactivos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de asegurarse que la transferencia se haga de la mejor manera posible? Yo creo que con un testamento en el cual se aseguren la mejor manera posible la privacidad de las claves privadas, ¿no? A mi criterio es eso, porque así lo requiere nuestra ley, y si no, lo que queda en un intermediario, bueno, queda en un intermediario y se tiene que hacer todo este procedimiento para poder acceder a esas criptomonedas. Pero así como cualquier otro bien que se puedan imaginar. O sea, no hay algo, a mi criterio, no hay algo particular, salvo esto de que se puede transmitir a cualquier lado del mundo, pero no hay algo particularmente sensible de los criptoactivos que no nos permitan a nosotros comportarnos con ellos como si fueran lo que son un bien de nuestro patrimonio. Eso. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya podríamos ir cerrando. Te agradecemos por tu participación, por ilustrarnos con tu expertise. Es un placer escucharte. Y bueno, les agradecemos a todos los que participaron. Los invitamos a que ingresen a la página de la ONG, bitcoinargentina.org, y que nos sigan en todas las redes, ONG Bitcoin Argentina, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, para que conozcan las ofertas de cursos y bueno, las charlas que se van a llevar adelante. Muchísimas gracias por la participación de todos. Gracias, Víctor, nuevamente. Y bueno, que tengan buen día. Saludos, gracias.